Presenta Christopher Rosales, egresado de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales y licenciado en Educación de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de la Escuela de Desarrollo de Talentos de la misma universidad. Se desarrolla también como escritor de literatura pop, con obras como Mi vida junto a Sacha Grey y Canciones espectrales, y a fin de año del lanzamiento de su tercer libro intitulado Apuntes para una novela sobre masacres escolares que se realizará en la Furia del Libro. Con esto le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por venir, primero que todo. También por considerarme como moderador. Espero estar a la altura. Sin embargo, sé muy bien que no soy el protagonista, sino los compañeros que tengo acá al lado y alguien que viene en camino también, cuentistas. Bien, quisiera hablar un poco, como a modo de introducción, pero lamentablemente no sé si pueda hablar de Donoso como cuentista, pero honestamente yo soy mucho más lector de sus novelas que de sus cuentos. Entonces he leído cuentos, por supuesto, pero muy poco. Entonces todo lo que pueda hablar con respecto a eso probablemente sea impreciso. Aún así, lo haré, digamos. Pero claro, no me reten si es que está mal. Hace poco, Zambra, saltando de Donoso a Zambra, digamos, en una entrevista comparaba los cuentos con los chistes. Y me pareció interesante esa comparación, entre otras cosas porque me gustan los chistes. ¿Ven? Me gustan los chistes, pero también porque recoge la idea de la oralidad. De la oralidad y del relato más amable, entre comillas. Por supuesto, sabemos que el cuento no necesariamente es amable, pero sí tiene una cercanía mayor. La comparación que hace Zambra dice claro, que la única diferencia está en que los relatos, los cuentos tienen autor y el chiste no, digamos, o el autor no importa tanto. Pero me gusta esa idea de la evocación al oral, de la evocación a la nostalgia de pronto, a cosas que son más cercanas y que en Donoso se puede ver en un gran contraste, sobre todo cuando lo comparamos con novelas total, como lo es El obsceno pájaro, digamos, o novelas de una profundidad enorme como La desesperanza, digamos, versus cuentos como La China, en donde hay pura nostalgia e incluso una candidez extraña de ver en Donoso, que hoy más que nunca lo entendemos como un personaje re oscuro, ¿no? Lo que también lo hace más atractivo. Bueno, en ese contexto, los cuentos que me tocó leer y presentar felizmente abarcan varias temáticas, un espectro bien grande, y no solo temáticas, sino sensaciones. Yo la identifico, después los autores me podrán corregir si no es así, pero por un lado veo nostalgia en algunos cuentos, veo desolación también, veo atisbos de surrealismo y por eso esta alusión al humor, al chiste al principio, humor negro en uno de los cuentos en particular. Y también un ambiente ominoso en otros. Sin más, quisiera presentarlos uno a uno, pero me gustaría, a diferencia de lo que se suele hacer, que es al final comentarios y preguntas y todas esas cosas, quizá sería mejor, y como soy moderador me tomaré esa atribución, cada vez que acabe un cuento, hagamos los comentarios ahí mismo, cosa de que nos quede más fresco y no estemos al final recordando... Bueno, y eso, y darle más dinamismo a esta instancia. No sé si les parece bien a ustedes. Entonces, termina un cuento, comentamos, yo trataré de tenerles un comentario o pregunta a cada uno, pero además los respeto a ustedes a participar todo lo que quieran, y ustedes, por supuesto, son los protagonistas. Sin más, vamos a partir con... voy a saltarme este orden, sé que había un orden... pero lo ordené distinto. Vamos a partir con Felipe. Felipe Espinosa, de Derecho de la Portales, coorganizador de la Jornada de Literatura y Derecho, que, bueno, hoy día lo supe, pero que es una jornada que tengo la sigo, digamos, por Facebook,
y que van a ser pronto, entiendo. Así es. Muy, muy pronto. Entonces vamos a estar alerta. Y ya ¿Perdón? 14 de noviembre. 14 de noviembre. 15 de noviembre. Ya ha participado en diversos talleres, de los cuales prefirió mantener el anonimato, lo que me parece más que digno. Él es el autor del cuento Cosas que caen, que bajo mi lectura recoge un poco, ustedes podrán o no estar de acuerdo cuando lo escuchemos y leamos en nuestra pantalla gigante. Recoge un atisbo de nostalgia y también de desolación, ¿no? Es un cuento fragmentado y que ahora los dejo con la voz del autor. Hola a todos. Primero quiero agradecerles por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y poder compartir este cuento con ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a leerlo y luego, si quieren, podemos conversar sobre lo que ustedes quieran. Cosas que caen. El viento soplaba cada vez más fuerte. Ellas caminaban por la vereda oriente de Brown Norte pisando las hojas secas. Cruzaron a la plaza. Cuando el sol se escondió, la luz de los faroles emergió sigilosamente. Se miraron con ternura y hablaron sobre cosas triviales. Cómo había sido el viaje, la escala en Buenos Aires, las salas de espera, los cigarrillos que compró en la zona libre de impuestos, la reunión familiar con personas que no deseaba ver, la casa vieja y su habitación de toda la vida. Las impresiones al volver a Santiago, el tránsito, el desorden, la ciudad cada vez más llena de gente, cada vez más inhumana. Mariana sacó un paquete de su mochila, se lo entregó. Ella rasgó el papel, miró dentro sin sacar el contenido. Se ruborizó. Se sentaron en una banca verde junto a la pileta, en el frontis de la municipalidad. En silencio escucharon el sonido del agua que caía mezclándose con el de autos y buses que transitaban por Irarrázaval. Mónica sonrió e inclinó su cabeza con ademán de agradecimiento. Mariana se quitó el abrigo largo que impedía ver su figura. Mónica miró su cuerpo unos segundos, bajó la mirada con rapidez y le tomó la mano justo cuando comenzó a salir el público del teatro contiguo a la plaza. De un momento a otro la plaza se llenó de gente. Mariana reaccionó con rigidez. Estaba pálida. Quitó su mano y tomó aire para comenzar a hablar. 2. Partió a Barcelona llena de ilusiones injustificadas. Esa perplejidad sudaca llena de ternura. La recibió Ricardo, un viejo amigo de su padre al que no veían hace casi 10 años. Vivía con su mujer y su hijo en Viladecans. El piso era pequeño, no tenían forma de alojarla por mucho tiempo. El viaje a la universidad era largo, se levantó de madrugada. Ricardo le hizo un mapa para llegar y le entregó una T10. Con este ticket puedes pagar el transporte. Toma el Rodalies hasta Plaza Cataluña y combina en la estación Sants al ferrocarril. Se demoró 1 hora y media en llegar a su facultad. Tuvieron una reunión de bienvenida para los estudiantes extranjeros y luego un tour por el campus. No quiso hablar con nadie. Apenas terminó el tour, tomó el camino de regreso al centro de Barcelona para ir a caminar por el Gótico. Se sentó en una mesa del Satan's Coffee y abrió el Mac para buscar una habitación de estudiantes en internet. Durante 2 semanas visitó 10 departamentos. En cada visita se encontraba con otros postulantes y tomaban sus datos. Si decidimos quedarnos contigo, te llamaremos. Por esto, cansada de buscar, se quedó con una habitación en el Raval. El casero era un chico argentino. Le ofreció quedarse inmediatamente con el piso a cambio de que pagara la fianza, que le entregaba las llaves y le daba su número de identificación para extranjeros, para que estuviera segura de que no la iba a estafar, porque sí, hay que tener cuidado, que ya había sabido de algunos casos de chabones que pagaron y resultó ser todo trucho. ¡Qué cagada! Fue a un cajero automático, sacó el dinero, volvió y pagó. Así, lo único que le quedaba era ir a buscar sus maletas a la casa de Ricardo, despedirse y agradecer por la hospitalidad. 3. Mariana salió al mediodía de clases, caminó desde la plaza, quería mirar los árboles de las Ramblas y perderse un poco entre la multitud de turistas. Llegó al edificio, entró al cuarto, tiró la ropa al suelo y cerró las cortinas. Se quedó por horas en ropa interior mirando al techo. Las manchas de humedad eran como nubes nucleares estáticas. El aparente peso que impedía el movimiento de aquellas nubes era similar a la pesadumbre que ella sentía, que la mantenía tirada sin ganas de nada.
Revisó los correos que se acumulaban en su casilla. No quiso responder. Su ánimo empeoró. Se metió a Facebook para mirar las fotos. Tiró el computador sobre la almohada. Lo recogió. Volvió a abrir la página y eliminó su perfil. Se sentó a mirar el atardecer. Comenzaba a hacer frío. Su ventana daba a la calle, atiborrada de gente. Cuando llegó la noche se quedó apoyada en el marco de la ventana fumando un cigarrillo. Observaba a la gente que pasaba. Sus voces se expandían por la acústica de los edificios antiguos, separados por unos pocos metros de distancia. También escuchaba a los skaters de todas las tardes en el frontis del Macba. Había visto durante la tarde anterior cómo en ese punto se reunían los punks y vagabundos a tomar cervezas, fumar porros, brindar por la derrota. En esos espacios de libertad vigilada se sentía a gusto, lograba pasar desapercibida y dejar de ser un elemento externo. Esa complicidad le ayudaba a tolerar el ruido de los rodillos, ruedas, tablas que se estrellaban contra el pavimento y las voces destempladas por la excitación adolescente. Apagó la luz e intentó dormirse, pero no podía dejar de pensar en torno a una idea que la torturaba. Miró las fotos que no quiso borrar de su celular, las últimas que le quedaban. Se bajó el calzón y comenzó a masturbarse recordando el olor de su cuello, la textura de sus labios cuando se besaban y la altura de su voz cuando liberaba suaves gemidos durante sus orgasmos. Decidió que lo mejor en ese momento era borrarse un poco, salir a caminar, fumar y conocer el barrio. Anduvo todo recto por Carrer Saint-Vicent y dobló a la izquierda justo en la puerta de una asociación de cannabis. Se quedó de pie escuchando la conversación de dos personas que acababan de salir. Hablaban en un idioma que no entendía, podía ser árabe, urdu o hindi, ni idea. A veces cuando iba por las callecitas del Raval, escuchaba que alguien la llamaba por su nombre, pero nada. Las imágenes de sus rostros le resultaban familiares. Sin embargo, no se atrevía a hablar con nadie. Llegó a una plazoleta en el frente del mercado. Allí un hombre sentado en una banca miraba al vacío, como esperando a alguien que se tardaba demasiado en llegar. A unos metros otro hombre de pie parecía estar esperando alguna instrucción. Ella siguió de largo. Cerca del primer semáforo de la ronda San Antonio le ofrecieron una lata de Estrella en €1. ¿Cerveza beer? No, gracias. ¿Marihuana? ¿Speed? Los bares estaban llenos. Fumó el último cigarrillo y quiso comprar más. Tras un pequeño sobresalto retomó su camino por la ronda de San Antonio. Cruzó la calle rápidamente, avanzó un poco y volvió a mirar. Entró al bar de la esquina, pidió pasar al baño, se mojó la cara, salió del local y corrió hasta su casa. 4. Estuvo trabajando toda la mañana. Consiguió algo lavando platos en una pequeña cafetería contigua al mercado de San Antonio. Desde las 9 hasta las 4 lavó platos y cubiertos sin parar. Llegó a su habitación exhausta y hambrienta. No encontró nada para comer. Caminó al emporio que quedaba frente al edificio. Cuando entró a la tienda, el joven que atendía dejó todo de lado para concentrarse en ella. En cuanto le dio la espalda, miró lascivamente sus nalgas. Mariana era de baja estatura, piel morena, pelo negro y liso. Ella ignoraba estar siendo observada. Tomó algunos tomates del mostrador, un poco de jamón y arroz. Terminó de hacer la compra y se acercó a pagar. El joven pasó los artículos por el sensor, intercalando miradas. Son 5,40. Ella le extendió un billete de 10 euros. Recibió el vuelto, sacó el libro que llevaba en su bolsa de tela negra. Guardó la compra y se dispuso a salir. Entonces él le preguntó si era chilena. Ella abrió repentinamente los ojos sin entender cómo lo había adivinado. Por su acento no había sido, puesto que no habló más que para dar las gracias. Entonces recordó que estaba leyendo El lugar sin límites de Donoso y que seguramente el chico miró la portada. Él soltó una carcajada y le preguntó su nombre. Ella respondió y le preguntó de dónde era. Soy rumano, la verdad es que nací en un pueblo cercano a Bucarest, pero he vivido casi toda mi vida aquí. Mis padres llegaron cuando yo tenía 7 años. Realmente no recuerdo mucho acerca del lugar donde nací. Mariana sentía que si no comía en ese momento iba a desmayarse. Se despidió. Antes de salir del local, el chico le pidió su número y le ofreció tomar algo por la tarde. Ella dudó un instante. Vivo en el edificio de enfrente. Cuando salgas llámame y tomamos un café en la esquina. Toma, este es mi número. Fue directamente a la cocina a preparar algo para comer. Arroz con huevo y tomate. Luego se quedó dormida en el sofá. La despertó el teléfono. Él le dijo que ya había salido del trabajo y la esperaba afuera. Se lavó la cara, tomó una chaqueta de mezclilla y salió. Fueron al Yetrafrit, pidieron un par de cervezas.
Ella le habló de su carrera, le dijo que quería volver para hacer un documental acerca de las raíces del punk chileno en los 70, sobre la familia. Su padre no entendía su pasión por el cine documental. Había intentado obligarla a estudiar ingeniería comercial en Adolfo Ibáñez. Más bien, no entendía nada que no tuviera que ver con él, sus negocios y la iglesia. La apoyaron solo porque creían que era mejor que se fuera del país. Dejó historias inconclusas, asuntos pendientes. Él le habló de su trabajo. No pudo estudiar porque tenía que trabajar en la tienda. Su padre había muerto hace algunos años y le tocó hacerse cargo. Habían llegado escapando de las guerras y la pobreza por la época del fin del régimen de Ceausescu. Vio el video de la ejecución del dictador cuando era niño y todavía recordaba las expresiones de los cadáveres en el suelo mientras los militares se acercaban a constatar si habían cumplido con su tarea. Sus padres partieron vendiendo en las veredas. Les fue bien y pusieron una tienda. Pidieron más cervezas. Él le preguntó si tenía novio. Ella no quiso hablar del tema. Ella no quería hablar del tema. 5. Mónica nació en Puerto Natales. Sus padres se separaron cuando tenía 3 años. Su madre partió a la casa de sus abuelos en Rancagua con ella en brazos y una mochila con ropa. El padrastro llegó cuando tenía 7. Su madre fue a buscarla a la escuela con un amigo alto, de barba y moño cola de caballo. Hola Mónica, mi nombre es Ramón. Tu mamá me ha hablado mucho de ti. Fueron a un cine cercano a la Plaza de Armas a ver el estreno de Toy Story. A ella le cayó bien el Ramón porque le compró cabritas y una bebida. Su madre normalmente no la dejaba tomarlas, pero en esa ocasión lo permitió. Después de la película jugaron un rato en la plaza. Su madre ya no aguantaba la forma en que sus abuelos se metían en sus vidas. Decidió que tenían que irse. A los meses arrendaron junto a Ramón una casa en el centro de Rancagua. Le parecía entretenido vivir en un lugar nuevo, tener su propia habitación, pero extrañaba a sus abuelos. No se acostumbró a compartir a su madre con Ramón. Todas las tardes se quedaba sola viendo televisión o haciendo tareas mientras su mamá hacía el aseo, lavaba ropa, cocinaba. Ramón llegaba del trabajo a jugar con ella mientras su madre ponía la mesa. Cenaban viendo las noticias para después irse a dormir. Un fin de semana se quedaron su madre y Ramón, sentados en la terraza tomando vino y escuchando un disco de Quilapayún de portada negra. En la televisión se veían imágenes de gente celebrando con banderas y botellas de champaña en Plaza Italia. También mostraban gente llorando, señoras que gritaban con imágenes del rostro de un militar. Ese día la acostaron más temprano, pero ella no se pudo dormir. Escuchó que cuando entraron a la casa, Ramón botó la mesa de la entrada, sobre la que había un jarrón de greda que se quebró. Él quería tener sexo. Tomó a la madre de Mónica con fuerza y le bajó el pantalón. Ella le pidió que por favor no lo hiciera, que los iba a escuchar la Mónica. Él le dijo que la pendeja culiá ya se había dormido, que estaba caliente, que se lo quería meter. Mónica sintió el crujir de la cama de madera y a su madre sollozando. Siguió otro rato sin dormir. Al otro día Mónica le preguntó a su mamá si podía pasar los fines de semana en las casas de los abuelos. Dejó de ser una niña. 6. Dejó de ser una niña. Al llegar de clase se encerraba tardes enteras a escuchar música. Le gustaban las Spice Girls. Quería ser como Emma Bunton porque en su colegio era la única rubia. Durante los recreos jugaban a ser las Spice. Llenó su habitación de los pósters que salían en TV y novelas. Tenía un gato negro que se llamaba Harrison. El nombre se lo puso el Ramón. Lo recogió de la calle cuando tenía 1 mes. Ella misma lo desparasitó y lo alimentó. Dormía con él. Conoció a su padre biológico a los 15. Su madre le advirtió que no era una buena idea, pero ella insistió. Le entregó algunos datos con los que logró contactarlo. Se ofreció para acompañarla. Fueron a Puerto Natales. Se reunió con él en un restaurante llamado Afrigonia. Su nombre era Raúl González y estaba dedicado a la pesca artesanal. Vivía solo. Le explicó que había sentido miedo. No estaba preparado para ser padre tan joven, pero nunca es tarde para enmendar los errores del pasado, que lo perdonara y que iba a apoyarla en lo que pudiera. Mónica volvió a Rancagua, le escribió durante un tiempo y lo llamó decenas de veces sin obtener respuesta. Nunca volvió a verlo. Cuando llegó a Santiago tenía 18. Desde entonces tuvo que trabajar para comer. Su madre le enviaba dinero, pero le alcanzaba solamente para pagar el arriendo. Encontró un departamento cercano a la facultad, en la Villa Frey, en el 4º piso del bloque que está frente a la cancha de fútbol. El Harrison se quedó en Rancagua. 4 meses después se escapó. 7. Conoció a muchas personas durante las primeras semanas. Almorzaba todos los días en el casino del Licey, porque consideraba que el de su facultad era horrible, y no le agradaban los troscos de historia, con su guitarreo insoportable.
Entre sus amigos le llamaban el vertedero. A los pocos meses se hizo amiga de Camila, una chica de piel muy blanca que estaba en segundo de periodismo. Camila la integró a su grupo. Todos los días se juntaban los mismos 4 en la misma mesa de la misma terraza. La misma mesa de la terraza. Después fueron 5. Con el tiempo el grupo se redujo a 3. Camila, Mónica y Mariana. Cuando Camila encontró novio, se quedaron solas. Cambiaron el casino por los pastos que rodeaban el cenicero, las bancas metálicas en las canchas de Calama o el Ágora, donde había un mural del Che Guevara con la lista de decenas de nombres de los asesinados y desaparecidos en democracia. Se quedaban mirando cómo deambulaban personas desde la entrada de ciencias hacia bachillerato o filosofía. También los ocasionales partidos. Si no había nada que las entretuviera, tiraban piedras al círculo central de la cancha. Cuando no llevaban almuerzo, compraban completos en el casino de ciencias, que era el más barato, porque don Cleme, del kiosco de filosofía, era muy simpático y todo, pero pucha que era carero, viejo sinvergüenza. Se quedaban tiradas mirando el cielo, se buscaban, se reían. Ya no solamente eran los almuerzos de todos los días. Después de clases se juntaban con los compañeros de Mónica a tomar Kevin, vino en caja, fumar unos pitos o lo que hubiera. Ella normalmente no hablaba mucho, pero disfrutaba de estar con otras personas que no conocía. Terminaban de noche cuando los guardias los echaban. Mariana comenzó a quedarse con frecuencia en el departamento de Mónica. Dormían juntas en su cama de plaza y media, tomaban desayuno, se duchaban y salían nuevamente con dirección a Gómez Millas. Esa tarde la pasaron en la habitación de Mariana viendo películas. Compraron chocolates en la esquina. Entraron revisando si es que había llegado Magdalena, la hermana de Mariana, que salía a esa hora del colegio. Los padres llegaban tarde del trabajo. Si tenían alguna actividad en la iglesia, llegaban más tarde aún. Se metieron a la cama. A Mónica le gustaba jugar con el pelo negro y liso de Mariana. La acarició hasta que terminó la película. En la oscuridad, solamente con el reflejo de la luz exterior que se colaba entre las cortinas, se miraron. El absoluto silencio de la casa vacía acentuaba el sonido de sus respiraciones agitadas. Se abrazaron fuerte con la desesperación de un contacto por mucho tiempo anhelado. Mariana puso sus dedos sobre los labios de Mónica. Le dio el ritmo y el camino para llegar hasta su boca. Sus lenguas se tocaron. Mariana volvió a mirar, enfocando los contrastes de la imagen para poder guardarla como una postal en su memoria. Los recuerdos por medio de imágenes son focalizados y limitados, ficcionales. El cerebro condensa la información contenida en un instante. El sonido, la luz, el tacto, no hay presente. Este es nuestro refugio, le dijo suavemente al oído y volvió a besarla. 8. Mónica casi no conocía a la familia de Mariana. Nunca pudo ver a sus padres en la casa. Por eso, ellos nunca sospecharon ni se enteraron de las tardes que ellas pasaban encerradas en la habitación. A la que sí conoció fue a Magdalena. Mariana y Magdalena tenían una relación cercana y de confianza. Eran las únicas 2 hijas del matrimonio entre Cristóbal y Leonor. Magdalena cursaba tercero medio en el Colegio Santiago Evangelista. La familia se congregaba en la iglesia anglicana La Trinidad en Las Condes. Sus padres eran líderes del ministerio matrimonial. Mariana dejó de ir cuando descubrió a su papá con la secretaria del pastor en una de las oficinas haciéndolo encima de la fotocopiadora. Como las hermanas ya no compartían los mismos espacios y de poco se comenzaron a ver menos, aprovechaban cada tiempo disponible. Se sentaron a tomar desayuno juntas un sábado temprano. Magdalena tenía novio hace poco. Era del grupo de jóvenes de la iglesia. Se habían conocido en el estudio bíblico del jueves por la tarde. Mariana le contó a su hermana lo que pasaba entre ella y Mónica. Estás viviendo en pecado. Dios no ama a los homosexuales. Eso no es amor de verdad, es una enfermedad. Tengo que contarle esto a los papás. Si quieres podemos pedirle ayuda al pastor Isaac. Mariana le rogó que no lo hiciera. Ella quería enfrentarlo personalmente cuando fuera el momento adecuado. Ese sábado en la reunión de jóvenes, el sermón trató sobre la pureza, relacionado con Éxodo 20:14. El predicador habló sobre cómo el cuerpo se debe configurar como un templo del Espíritu Santo, por tanto debe ser casto y limpio de actos impuros, como la lujuria y la fornicación. Magdalena decidió hablar esa misma noche con sus padres y contarles lo que le había dicho su hermana durante el desayuno. Mariana no volvió hasta entrada la madrugada, fue a su habitación y se durmió al instante. Todavía dormía cuando llegaron de la iglesia. Los escuchó estacionar el automóvil y entrar las bolsas con compras del supermercado. Mariana se levantó y fue al baño. Bajó la escalera sin haber despertado completamente. Su madre venía entrando a la casa y cuando la vio se quedó parada. Soltó las bolsas del supermercado y comenzó a llorar. Se acercó a Mariana y la abrazó.
Hacía años que no se tocaban. Atrás venía su padre y Magdalena. «Mari, ¿por qué nos haces esto?», le dijo Leonor entre lágrimas, llenándole de mocos la polera del pijama. «Pendeja culiá, les contaste. Por la chucha, weón». Su padre, intentando calmarse, dio un discurso acerca de la perversión del mundo secular, del deber de honrar a los padres. No logró controlarse y comenzó a gritar. Le dijo que si quería seguir viviendo en su casa tenía que respetar sus reglas, que eran vivir de acuerdo con las normas morales instituidas en las Sagradas Escrituras. Mariana subió corriendo. Con las manos temblando, metió ropa en su mochila y salió. Leonor gritaba pidiéndole a Cristóbal que hiciera algo. Él se sentó en una silla del comedor y se tomó la cabeza entre las manos. Mónica la recibió en su departamento. 9. Magdalena fue la primera en ver a Mariana. Le pidió perdón. Ella le dijo que la entendía. Ya no se sentía bien con la situación. Estaba cansada, había encontrado un trabajo de mesera los fines de semana, pero no le alcanzaba el tiempo con los estudios y además la convivencia se estaba complicando. Ya no daba para más. El día en que aprobaron su memoria de título llamó a Leonor. «Aló mamá, soy la Mari». «Hija, ¿qué pasa?». «Me aprobaron la memoria. Ya tengo fecha para el examen de título». No tardó en llamarla a su padre. «Tenemos que celebrar. Juntémonos todos a comer. Tengo una propuesta que hacerte». Mónica se desmoronó desde que supo sobre la opción de que Mariana se fuera. Una tarde mientras caminaban, Mónica le dijo que no se sentía capaz de soportarlo. Si se iba era mejor terminar con todo de una vez. Mariana no le dijo la fecha exacta, sabía que Mónica insistiría en ir a dejarla al aeropuerto. Quería despedirse tranquila de su familia y su presencia habría provocado incomodidad y dolor. Se vieron la noche anterior a la partida. Mariana llevó una botella de vino y cocinó. Comieron lasaña. Escucharon completo el lavador de los Smashing Pumpkins. Mariana deslizó la punta de sus dedos entre el cuello y las orejas de Mónica. Se besaron. Mónica le quitó la blusa, el sostén y le lamió los pezones. Mariana le desabotonó el pantalón y la masturbó. Luego le quitó la polera y descendió besándola por el abdomen. Pasó la lengua entre sus piernas, le hizo suaves mordidas. Le metió los dedos y la miró a los ojos. Se volvieron a besar. A veces, cuando lo hacían entre gemidos, ella sonreía. Nunca había visto que alguien sonriera mientras cogía. Comenzó a hacerlo más fuerte. Le gustaba el olor de sus fluidos, que se impregnaban en sus dedos, entre las uñas, y en su sexo hasta el día siguiente. Mónica le tomó la mano y llevó uno de sus dedos a su boca. Abrió sus piernas y se montó sobre ella. La tomó fuerte de las caderas, le apretó las nalgas. Quería sentirla frotarse más fuerte para que quedara marcada y ver por última vez su sonrisa calentona. Se quedaron desnudas sobre el sofá, mirando un punto ciego en la oscuridad. «No quiero que te vayas», dijo Mónica, a punto de dormirse. Mariana se vistió, tomó su bolso y salió en silencio. 11. En múltiples oportunidades intentó conseguir un número para llamarla, pero fue imposible. Escribió mails y mensajes que no fueron respondidos. Se armó de valor y llamó a la casa de la familia de Mariana. Contestó su madre. Al saber que era Mónica, cortó. Fue a la casa y esperó en la vereda de enfrente a que llegara Magdalena. «Magda», gritó, tratando de que no la escuchara el resto de la familia dentro de la casa. Magdalena cruzó a hablarle. «¿Qué quieres? Necesito saber de la Mari. Le he escrito un montón de correos y no me responde. Porfa, dame un número o algo para contactarme con ella y saber qué le pasa. Si Mariana no responde es porque no quiere saber nada de ti. Déjala tranquila. Está feliz y nosotros vamos a hacer lo posible para que siga así». El regreso fue sorpresivo. Mónica entró a su departamento y vio en el suelo una nota con letra manuscrita. No tenía ninguna duda, era ella. Cerró de un portazo y con las manos temblorosas la leyó. «Estoy en Santiago, necesito verte. Mañana a las 8 p.m. donde siempre». 12. Por un momento creyó que sería posible que entendiera todo sin tener que decir nada, evitar el dolor de explicar lo que pasó. Comenzó a hablar de los motivos de su partida, de los recuerdos que guardó de ella, de lo importante que fue, de lo duro que fue dejar todo atrás, de cómo logró llegar a estar tranquila, de las veces que quiso volver a buscarla, escribirle, verla. Mónica le interrumpió violentamente. La tomó del rostro y la besó. Esta vez no encontró resistencia. Sus labios y sus lenguas se apretaron con rabia.
Apenas se separaron, Mariana se tapó la cara con las manos y apoyó los codos sobre sus piernas. Su cuerpo se desgarró en un lamento. Cuando levantó la vista, vio la silueta de Mónica alejándose hacia Irarrázaval. Respiró profundo, se secó las lágrimas. Mónica prendió un cigarrillo y caminó sin mirar atrás. Aplausos para Felipe. Muchas gracias, Felipe. Como anticipé, me gustaría más que dejar al final el momento de los comentarios, ir comentando cuento a cuento. Imagino que en breve para que todos puedan leer. Y claro, voy a partir yo y luego veamos qué pueden decir ustedes. Me llamó la atención mucho cuando leí tu cuento y ahora que lo escuché, el imaginario que hay en él, que es urbano, desolador de pronto, ominoso también, sucio y sobre todo, o al menos desde mi mirada, de las apariencias. Hay mucha máscara, ¿no? De pronto en el pastor, pero no solo en el pastor, sino en el tipo que al principio la miraba por la espalda le invitaba a salir, etc. Y bueno, la pregunta es bien amplia, pero es como saber más bien ¿por qué escoges esa especie de poética, ¿no? ¿Qué te llama la atención en ese mundo y en esos y en ocupar esos elementos? ¿Siempre que escribes sigues esa línea? ¿O este es un caso específico? Como muy amplio con respecto a ese mundo. Sí. Para responder esa pregunta tendría que ponerme a revisar las otras cosas que he escrito y no sé si sean o quizás no sé si usan esos mismos elementos. Uh-huh. ¿Por qué esos elementos? Yo creo que tiene que ver con el tema, como el móvil un poco que subyace el cuento, que tiene que ver con el título, que es con esta fuerza un poco gravitacional que tienen todas las cosas o todos los elementos que están dentro de la estructura de este cuento, que tienden todas a caer. Como a decantar. Claro. Incluso. Entonces, finalmente hay como esto que llamas como apariencia, para mí simplemente tiene que ver con la caída de una verdad o de una realidad que está siempre un poco escondida o está detrás de algo como una sombra. Claro, oculta, claro. Este juego de polos. Exacto. Muy bien. No sé si alguno de ustedes o los propios compañeros de mesa quisieran comentar algo. Abrimos la palabra. Allá. Viaja el micrófono. Creo que hay un importante uso de recursos de lugares realistas, lugares que son como ¿cómo se llama? Lugares como cotidianos dentro de una vida universitaria, si se podría decir de esa manera, que como que generan un doble efecto en el lector. Primero, como que genera esa identificación inevitable con, ¿cómo se llama?, con ciertos lugares y con ciertas formas de hacer esta vida, ¿cómo decirlo?, socioacadémica que se da en la universidad. Y en el segundo aspecto, como que genera, da como preparación para ese impacto que normalmente se genera al final de la historia al como trascender esta historia, como al avanzar y develar más aspectos que en un principio están ocultos. Eso es lo que yo pienso al respecto, como que utilizan bastante el recurso de lugares en sí para generar ese efecto. Gracias, Sandy. Bien. Si no hay más comentarios o preguntas, podríamos pasar a continuar con esta lectura. Vamos a ir con Gabriel Fonseca ahora. Él nació en Temuco y vivió algún tiempo, no sé si mucho, tú podrás aclararnos, en Pucón.
lugar donde terminó toda su enseñanza media. Es estudiante de literatura acá, entonces de la casa. Ha sido mediador en clubes de lecturas de la Biblioteca de Santiago. ¿Lo sigue siendo? ¿O a veces? ¿Alguna vez? Ya no. Ya no. Okay. Y actualmente está realizando un taller de poesía en inglés en la Casona Cultural Conchitoro, lugar en donde no sé si sabías, pero dicen que penan. ¿No? Bueno, penan. Y su relato se llama Era de noche y un tipo estaba durmiendo. Adelante. Ya, aló, ya, ok. Era de noche y un tipo estaba durmiendo en su cuarto. Apenas dio unos pasos se encontró de pronto en un pueblo pequeño pero modernizado, en el que vivía junto a su familia en una especie de edificio habitado por estudiantes, inmigrantes y obreros. Se dirigió a una universidad, al parecer estudiaba ahí. No era una facultad alta y robusta, sino de una sola planta angosta que se prolongaba a lo largo del campus, donde las dependencias se organizaban una después de la otra. La sala del profesor estaba al final. Llegó allí junto con una compañera que iba a reclamar sobre algo, pero tras abrir la puerta se encontraron con una profesora que rechazó rotundamente sus peticiones, fuesen cuales fuesen. Luego de presenciar aquello, el tipo volvió a su casa. Algo estaba sucediendo en el segundo piso, pues se escuchaba una acalorada discusión entre un padre y su hijo adolescente. Subió las escaleras y se acercó a la puerta sin saber exactamente para qué. Estaba abierta. Entró y de un modo que nadie pudo ver, asesinó al joven y a su padre con un puñal que de pronto tenía en la mano. Inmediatamente, como por una voluntad superior, todo el barrio se entera del homicidio. El tipo intuye que la entrada debe estar atareada de gente que se aproxima al lugar, por lo que resuelve salir por una ventana y saltar del segundo piso. Sale por un pasaje sin gente y a la distancia alcanza a ver un grupo de policías que se dispersa en busca del asesino. Saben que es él y él sabe que ellos lo saben. Por el momento solo camina alejándose del lugar, pero sabiendo que en algún momento lo atraparán. No conoce a nadie y nadie querría ayudarlo, o eso es lo que cree. De pronto, entre un grupo de personas que está en la calle, distingue a un viejo compañero del colegio. Es Pablo, recuerda, el de la iglesia. Se acerca a él, pero no alcanza a decirle una palabra. Pablo ya lo sabe. Sin dudarlo accede a ayudarlo, aunque en su rostro se dibuja por un instante cierta tristeza. Las personas alrededor de él desaparecen y juntos caminan calle tras calle, sin rumbo aparente. Salen de los edificios del centro, pasan por unas galerías de artesanías, se acercan a la costa de una playa imprevista. Mientras caminan, el tipo se pregunta por qué Pablo lo ayuda con tal desinterés, pero algo le llama la atención en el cielo y se distrae. Es muy tarde, pero no ha anochecido. Llegan a una zona cercana a la costa que está poblada de altos árboles, pero en la que de igual modo hay algunas construcciones pequeñas y senderos de cemento. Allí hay algo que podría ser un baño público y se dirigen a ese lugar, pero antes de poder ingresar salen 3 policías por la puerta. Uno de ellos golpea al tipo en la cabeza, justo sobre la frente, y cae aturdido. Los otros 2 retienen a Pablo. Segundos después el tipo se compone, pero ya lo han sujetado y lo están llevando sendero abajo. Voltea para buscar a Pablo y lo ve que, casi gritando, intenta defenderlo y trata de explicar que el tipo no tiene la culpa, que necesita ayuda. El tipo lo mira con cara de querer decirle que eso no tiene caso, que no se preocupe. Mientras lo llevan no piensa en nada, solo se deja llevar. De pronto se encuentra caminando dentro de un lugar parecido a un centro comercial, pero pequeño, compuesto solo de salas estrechas en forma rectangular, con una puerta a la izquierda para retroceder y otra a la derecha para avanzar. Por ahí va pasando puerta tras puerta, junto a los policías que lo retienen. Lo llevan a un lugar que solo conoce de nombre. Dentro de él solo siente la culpa y la decepción. La sorpresiva aparición de una mujer conversando con 2 amigas irrumpe en su estado de ánimo, renovando sus pensamientos. Él la mira con aquella mirada que solo se le dirige a quien se ama o por quien se desearía ser amado, pero pasa junto a ella, arrastrado por los policías, de manera inadvertida, y tuerce el cuello, esperando al menos la correspondencia accidental de una mirada, pero esa mirada jamás llega en el tiempo que transcurre hasta llegar a la otra puerta. Si es posible que el ánimo de una persona pudiese estar más devastado, así pasa por las siguientes puertas. De pronto se detienen ante una puerta. El policía retrocede un paso.
como para que el tipo se entere que han llegado. Por instinto se da cuenta de que la puerta solo puede ser abierta por él. Con cierta inseguridad, pero sabiendo que es necesario, la abre lentamente. La luz dentro está apagada, pero no es oscuridad lo que hay allí, es simplemente la ausencia de ambas cosas. Cuando la puerta se ha abierto no mucho, pero lo suficiente para que entre un rayo de luz, logra ver la pata de una cama. El resplandor delata que es de hierro y se ve vieja. Mientras sube la mirada, el cuerpo le tiembla. Sobre la cama ve una soga colgada. Las pupilas se le dilatan ante lo poco que ha visto. Pero antes de poder abrir la boca y dejar salir el último auxilio, siente unas manos que lo toman por la espalda y lo arrojan dentro de la habitación. El policía se da la vuelta con indiferencia mientras cierra la puerta de un golpe, y el tipo se despierta justo antes de escuchar el sonido del cerrojo. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, nuevamente voy a abrir la posibilidad a las preguntas y comentarios. Y yo tengo un comentario que no sé plantearlo bien porque tiene que ver con otras lecturas que me evocó la lectura de tu texto. Entonces la pregunta va un poco por ahí, si que tiene que ver con esos referentes o no. Y siento que tu texto tiene unos elementos de pronto sorpresivos, o sea, van pasando cosas que parecía ser que ni siquiera el narrador está consciente de que van a ocurrir, como cuando le aparece la pistola en las manos. Aparece nomás, no es llevada una pistola y todo, bueno, el cuchillo, sorry, el arma. Igualemos las armas, ¿no? Son todas malas. Y me evocó mucho a Pablo Kachanyan, nunca sé decir el nombre, el de la leva engordado, en este recurso de que vayan pasando cosas. En gracia, sí, en gracia, que van ocurriendo solamente. Y no solo en gracia, hay otra novela también que ocurre eso. Pero bueno, da lo mismo. O algo también que puede ser un poco aireano. Y no sé si son de algún modo referentes para ti, y si no, y si sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus referentes? ¿Qué te gusta leer? ¿O cómo llegas a este tipo de escritura? Eso. Creo que respecto a lo de lo sorpresivo de las cosas, creo que el primero en hacerlo fue Dante, en la Divina Comedia. Eric Auerbach habla sobre eso. Pero voy a hacer algo que se supone que no debería hacer, que es ser sincero y decir que no pensé nada porque de verdad fue un sueño y lo transcribí. Así que ya arruiné toda la discusión. Sí, bueno, yo cuando al principio hablaba de elementos surreales, en realidad me refería a tu cuento. Entonces solo no quise ocupar ese rótulo porque de pronto está muy sobrecargado. Pero claro, se lee como un sueño, se evoca un sueño. Bien, no sé si alguien más quisiera comentar algo con respecto a este texto. Si nadie lo hace, lo puedo hacer yo. ¿Quieres hablar sobre tu texto? Bueno, será. Que después de leerlo es gracioso porque me encontré yo mismo referencias, a pesar de que igual fue algo que ocurrió inconscientemente. Por ejemplo, lo mismo que decía, esto del puñal en la mano que aparece sorpresivamente, es como Macbeth, antes de entrar a la puerta del rey, de repente se dan cuenta que tiene un cuchillo y en el sueño fue tal cual así, y fue como... ok. Y es como, ¿y qué hago con él? Bueno, lo uso, y mata a alguien. Claro, exacto, como ahí la clásica de Chekhov, ¿no? O sea, si tenía un cuchillo en la mesa hay que usarlo en el siguiente acto. Eso. Bueno, sí, eso es lo que tenía que decir respecto al cuento que leyeron. Bien, continuemos entonces. Ahora vamos a seguir con Felipe Espinosa. Perdón. Paso. Perdón, estoy full lapsus. Lo puedo leer de nuevo si quieres. No, perdón, con Diego Hermijo me refería. Viña Marino, ¿cierto? Viña Marino, casi profesor de historia, interesante eso.
vendedor los jueves en la Feria Caupolicán de La Gómez y a veces en ferias de libros, lo que me hace intuir que vendes libros, por supuesto. Viviendo siempre en Glorias Navales, donde curiosamente e irónicamente no se ve el mar. Se denomina cazador-recolector literario, espectador de películas por torrent, algo en lo que coincidimos, y el primero que sale del pogo. Su cuento se llama Señora envuelta en flores, y tal como su biografía, es un cuento con ciertos tintes de humor, ¿no? Vamos con él. Hola. Hola. Señora envuelta en paños floreados. Con ese sol de otoño, parecido a flema de enfermo de invierno, se enfrentó la señora, pero a su resguardo tenía lentes oscuros atornillados a su visión y entonces no fue tan terrible caminar tan temprano, las 9 de la mañana, pues mija, por las calles de Viña del Mar, cruzar el puente que conecta calle Ecuador con la Plaza México e ir a pagar esa deuda que aún tiene con esa amiga, tan de manos abiertas ella, esposa de un médico ginecólogo de clínica privada, objetor de conciencia por las causales 1, 2 y 3 de la ley de aborto. La amiga, Julita, vivía en una torre de esas nuevas que se levantan hacia lo alto para tocar el cielo nublado en un departamento sin vista al mar. Era más barato así, la Julita se quería morir igual, pero cerca del centro. En cambio, la señora era de las siete hermanas, cosa que no la tenía nada orgullosa, pues, aunque en la arquitectura del conjunto habitacional se pueden ver rasgos de una construcción moderna que piensa en los vínculos de la comunidad, y aunque es una de las construcciones emblemáticas de los años 70 y se ve harto mar, los años, el olvido y la permanente mirada hacia los cielos han convertido el lugar en una serie de intrincados laberintos y paredes pintadas con un rojo de película desteñida, de lo más roto que hay. En esos interiores polulaban señoras como la señora, algunas, no todas, envueltas en sus vestidos limpios y trasladando el cuidado de sus cabezas hacia al exterior. No se baña en esta India. Para responsabilidad de peluqueros sin olfato, en algo hay que gastar la plata, lo más cerca de manos firmes y jóvenes que estas señoras ya invisibles podían lograr sin gastar tanto ni sentirse tan sucias. La señora iba en misión de pagar su deuda, entonces evitó gastos innecesarios. No tomó colectivo y se vino a pie bajando desde su castillo por el sendero al interior del bosque de la Quinta Vergara, y cuando salió de la plaza al lado de la parroquia se sintió una diva de esas que murieron en soledad y locas. El camino, ya que desayunó con suerte un pan con molde y con mantequilla y un vaso de leche, es que andaba apurada, bajo un sol aguachento, terminó por marearlo un poco. Descansó en medio del puente. Miró las aguas estancadas del estero y creyó ver algunos guarenes nadar, olió el hedor a podrido y se sintió perdida. Esto no es Viña. Viña es lindo, huele a flores, en la ciudad jardín, nada menos, a perros de raza seguidos por sus dueños con estampa de modelos, a autos nuevos del año, a pintura fresca y si es blanca aún mejor, a café con malicia, a manzana confitada y perfume alternativo para hombre. Esto no es Viña del Mar, dijo en voz alta la señora y algunos la miraron, pero no la pescaron. Se acercó a la baranda de concreto blanco y se detuvo se sostuvo para no caer al pilar de una luminaria. Fue ahí cuando ocurrió la caída del macetero. Suelto desde el último temporal y ayudado a debilitar su permanencia en altura por la desidia con los que funcionarios municipales sobre el camión de agua riegan esos objetos. En el aire, dando vueltas mágicas, iluminadas las flores por un mísero rayo de sol, alguien alcanzó a sacar una foto y la publicó al instante en Instagram y recibió mucha atención hasta que otro preguntó ¿cómo está la señora? Pues el golpe fue duro. El sujeto que sacó la foto, de nombre Daniel Jaramillo, iba en dirección a la librería que leo, esculpido en un edificio tontamente alto, blanco hasta la ceguera y adornado por el resto de las tiendas a sus pies. Un café, un restaurante de comida con nacionalidad, una farmacia, un banco y una tienda de alfombras. Al frente un McDonald's. Iba, pero no llegó. Miraba el cielo sin protección y alcanzó a ver y fue rápido en sacar y conseguir. No gritó, no alertó, no ayudó. Se fue nomás. Se volvió por calle Arlegui y tomó la 6-3 con dirección a Sotomayor. Había hecho la hora harto rato ya por haber tenido que escabullirse de su edificio en el paradero 1 de Gómez Carreños para que no lo pillara la dueña que estaba a la siga de él. Le debía el arriendo. No era que Jaramillo no tuviera plata, esa mañana iba a comprar el libro, sino que le impacientaba el olor de la dueña. No tenía problema en pagarle, pero además lo obligaba a tomar once con ella y ver la teleserie centroamericana donde todos lloraban y reían y tenían sexo con sábana entre los cuerpos,
y él ya no aguantaba más su olor a gato, meado y tintura de pelo. Por eso salía más temprano de lo que debía y se daba vueltas por el centro como los sin pega, pero él sí tenía pega. La hacía de contador de una empresa aduanera cuya oficina se ubicaba en un edificio cercano a la estatua de Prat. Tenía horario de gerente, a las 11, pues era sobrino del jefe, aunque el nepotismo no lo ayudaría en caso de ineptitud, y eso Jaramillo lo sabía. Se esforzaba y era bueno en lo que hacía. Le fueron llegando las reacciones en forma de corazón y nombres arrobados con mensajes. Pasó por ellos como revisando los papeles de ese encargo de juguetes de China que venía mes a mes y por la costumbre ya ni revisaba, o sea, con rapidez, sin compromiso. Pero se detuvo el interrogante sobre las condiciones de aquella mujer y no supo qué comentar y no comentó nada. Más tarde, un medio digital especializado en noticias para cliquear tomó la foto, volvió noticia un instante detenido en el tiempo y desarrolló, en base a los comentarios de los usuarios, una nota o conjunto de frases comunes sobre el deterioro de la ciudad. A esto se sumó como complemento la situación económica actual del municipio, donde la caída de un macetero sobre una dama ya mayor era el símbolo claro de que las cosas estaban mal. Pero no fue hasta que Jaramillo leyó los comentarios a la noticia que le cayó la teja. No sientan nada pena por esa vieja culia asesina. Una enfermera que iba a Esval para reclamar por un cobro excesivo fue quien socorrió a la señora. Ella fue la que escuchó el discurso. Yo debería ser la alcaldesa de esta hermosa ciudad, elegir los colores de las flores, aparecer con nombre y apellido en las carteles de esas insípidas calles con nombres de pueblos feos del interior, poder comprar a manos llenas en las tiendas de marca del mall, verme reflejada en las vitrinas de las zapaterías como la gran dama que soy, exterminar los coipos del Marga Marga, introducir bonitos pájaros plásticos, ser abrazada por los niños, exterminar a los rotos resentidos, tener un marido fiel, alto, rubio, canoso, sin lentes, sin enfermedades, con buena pega, auto, casa con vista al mar, sin hijos, sin tranca, que no sea de izquierda. Y si todo eso no se puede, que al menos tenga plata. Yo debería ser otra de la que soy y no esta que soy. Llegó la ambulancia y como la señora era hija de marino y nunca se casó para no perder los beneficios, la llevaron al hospital naval. Una herida prolongada, atravesándole la frente, pero cubierta por vendas sanguinolentas, fue lo que circuló a continuación. La señora, estática en su doler, continuó con las incoherencias. La oyeron enfermeras, médicos, auxiliares, periodistas y aquella sobrina que aún se preocupaba. El resto de la familia, o conjunto de débiles conexiones civiles, había censurado a la señora años atrás a raíz del desarrollo de aquel rumor sobre cierto trabajo realizado por ella a la luz del día y que, sin embargo, ocultaba tanta sombra. Desde el trabajo en algo turbio, pasando por el ahí torturaba gente, hasta el ella mató, la señora fue quedando sola. No sirvió que el ella mató retrocediera aún. Ella timbraba papeles en donde torturaban y asesinaban, para que volviera a compartir almuerzos, cumpleaños y velorios. Para todos ella no podía venir. Aunque hubo parientes que no consideraban que lo hecho hubiera sido tan terrible. Total, decían, en esos años había que hacerlo, pero sabían que sería mal visto que se supiera que la señora tomó té en sus casas, así que le cerraron las puertas como los demás. La sobrina, en cambio, informada de todo lo de su tía, sin levantar opinión alguna, continuaba llamando y visitándola mes a mes. Algunas decían que era interés, pero ¿qué necesitaba ella? ¿Qué le podría dar la señora si hasta el pan lo compraba con tarjeta? Ella vivía en Santa Inés, en el segundo piso de una casa de 4, trabajaba como dentista en un local ubicado entre una panadería y un taller mecánico en el segundo sector de Gómez Carreño. Plata no le hacía falta. Si se preocupaba por su tía era por un débil sentimiento de semejanza que se activaba cada vez que, con las manos dentro de la boca de sus pacientes, pensaba en el poder de cortar lenguas. Si su tía fue una simple secretaria, ella podría haber sido la que en las oficinas utilizaba los instrumentos, pero aquello era inconfesable. Dientes muertos en sus manos, hombres y mujeres en papeles muertos. Daniel Jaramillo, enterado de los detalles generalizados de la noticia, pudo comentar en la oficina que él no ayudó a la señora, que en su interior algo le dijo que no debía hacerlo, y estuvo en lo correcto. Pero los que lo oyeron no lo entendieron, cayó mal lo que dijo e hizo, y el resto del día fue mirado con intención peladora. Viña del Mar se liberó de nubes y frío y ya cuando el sol desaparecía, y venía la noche de luces, y nadie podía disfrutar de la luminosidad. La señora durmió sin enterarse de escándalo alguno, desconfiando de las enfermeras de las que estaba segura le sacarían la plata que llevaba en la cartera para pagarle a la Julita. Esas no se pierden una. Eso. Aplausos, por favor.
Muchas gracias, Diego. Bueno, yo creo que ya esbocé un poco que me había llamado la atención de tu texto, una de las cosas, y eso era el uso del humor, y sobre todo del humor negro, el cual también me hizo, lo cual también me hizo sorprenderme, porque cuando te lo mencioné pusiste un rostro de asombro. Entonces me gustaría saber por qué, porque creo que se nota incluso en las reacciones de nosotros como lectores, que habían cosas que caían en gracia, por decirlo eufemísticamente, sobre todo los comentarios y acotaciones del narrador. Más que la acción misma, son los comentarios que hace, las acotaciones que hace el narrador, que meten o que acentúan ese patetismo que envuelve el relato. Entonces, ¿cómo funciona para ti ese recurso? ¿Cuán importante es o no? Sí, yo creo que más que hacer usar un modo artificioso el humor, como creo que cuando se desnuda un personaje dentro de su patetismo, Solo aflora. Uno se ríe solamente de él, no es necesario. Como Piñera, pues, no es necesario que sea el patético, y el ser patético es gracioso. ¿Cachai? Sí, claro, pero imagino que podemos coincidir en que hay formas de acentuar eso patético, porque una cosa es decir, claro, ya que tomaste el ejemplo de Piñera, decir como, mira, ¿cómo hizo eso de la bandera? Algo así. O bien irnos por otra vertiente y poner énfasis en medidas que podrían perjudicarnos a todos, digamos, y que ahí ya deja de ser chistoso. Entonces, claro, igual hay un énfasis que, si bien no es el artificio por artificio, pero hay distintas formas de mostrar ese patetismo. Coincido que efectivamente en tu caso el propio desnudar del personaje es lo que termina haciéndolo gracioso. Sí, igual puede que haya artificio porque el tema central es que a la vieja la acusaban de ser torturadora, que trabajaron en la CNI, en la DINA. Exacto, es que eso es porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de Olderrock, que no es para nada chistoso, claro, que poner énfasis en que era una vieja chica. Que trabajaba de secretaria. Exacto. Ella no, de verdad no hizo nada, pero igual le afectan estas cosas. Pero claro, la suma de estas cosas y cómo están miradas es el artificio para reírse de ese personaje. Muy bien. No sé si ustedes quisieran comentar algo. ¿Alguien más? ¿O pasamos a...? Sí, voy a decir algo. Bien. Más o menos como siguiendo un comentario que dijiste al principio, como esto de estas acotaciones del narrador. Yo sentí que las frases igual tendían a ser largas, pero no sé si así era el texto o porque tú leí como muy de corrido, muy rápido. Pero estas interpolaciones que se hacían como entre guiones agilizaban harto como para el que lo escuchaba. Entonces lo que yo quería decir era que esto transmitía mucho la sensación de que era muy oral. De verdad era como estar escuchando, como si lo estuvieras contando en el momento. Entonces, tú cuando escribiste esto, ¿lo escribiste primero o primero lo contaste y después lo escribiste? ¿O lo ibas escribiendo y lo ibas leyendo en voz alta? ¿Cómo fue como la construcción del texto? O sea, para empezar, pasé por ese puente, vi los maceteros y vi que si a un macetero le cae a una vieja aquí, podría pasar algo. Una vieja. Quizás se muere. Porque es Viña, pues. Si fuera en Valpo sería un universitario o un punky, pero en Viña tiene que ser una vieja. No podía ser otra persona. Pero qué. Entonces hice eso, pues, le conté la idea a un amigo en un carrete. Oiga, pasando por el puente, y dice, oye, si se le cae un macetero, y más encima ahora estamos con este problema de la municipalidad, que la Reginato está robando plata, esto podría ser cuático, pueden ocuparlo como noticia. Pero pienso ocupar a la vieja como representante de lo podrido que está la ciudad. O sea, esta vieja estuvo metida en tortura en la casa que quedaba en Arley y ahora es un preuniversitario. Eso es real. Entonces, claro, primero el relato y después cuando lo paso a escribir, creo que no me alejo tanto del oral. No me preocupa tanto de que se vea como una escritura creativa. Sí.
porque al final no estudio historia, no tengo cercanía con las cosas del relato oral, o sea, del cómo se relata la historia. Creo que por ahí va, no sé. No, sí, de hecho por eso se notaba como que... O sea, a mí me transmitía la sensación de que ya lo había contado antes, me refiero, antes de pasarlo a la escritura. Ah, bueno, sí. Es interesante porque vuelve a nuestra premisa inicial, que aventuraba un poco, que era de la cercanía que pueden producir los cuentos porque están más cercanos, al parecer, al relato oral, ¿no? Y justamente aquí se da se constata. Y creo que en este último cuento de Melissa Cid también podría llegar a pasar algo similar. Un cuento titulado Mandy, sobre un perrito. Adelante. Ay, pero igual, perdón. Por las ansias de escuchar el cuento no dije quién eras, aparte de tu nombre, digo. Pero es interesante decir que es de la casa, que es decir, estudiante de literatura creativa, que colaboró en la organización del Festival de Poesía Internacional el año pasado. ¿Sí? ¿Este año? Oh. Y que realiza talleres infantiles de literatura y teatro. Ahora sí. La Mandy era la perra de la cuadra. Tenía la costumbre de morder a la gente que pasaba, por eso le puse así, como diminutiva de mandíbulas. Yo creo que se estresaba, porque Macul siempre ha sido transitada. El Portal Ñuñoa y Juan Gómez Millas no dan descanso a la calle. Sí, a pesar de ser como éramos, las dos vivíamos en ese barrio de clase media alta. Llegué ahí porque fui la única heredera de la casa de mi abuela, a la que ni siquiera conocí. Antes de llegar al sector, arrendaba una pieza en Puente Alto. Ni siquiera sabía que me quedaba familia viva, porque tenía ya 50 y mi mamá había muerto 3 años antes. A mi papá nunca lo conocí. Tampoco tuve hijos, así que solo era yo cuando me llegó el aviso. Mi abuela paterna, muerta a los 101 años, me dejaba su casa en Ñuñoa. Parece que la vieja tuvo plata y la perdió después de jubilarse, porque no tenía nada más. Me gusta pensar que eso nos conecta, que estuvimos solas mucho tiempo y que no teníamos nada más que una casa grande en un buen barrio. Sobre la Mandy no sé cómo llegó. Quizás se escapó y buscaron un lugar donde se sintiera cómoda. Quizás nació cerca o quizás la botaron ahí y no sabía dónde más ir. Tampoco sé cómo nadie le hizo nada en todos los años que estuvo aquí. Aunque le temieran, nunca le pegaron ni llamaron a la perrera. Ni siquiera mordía fuerte, pero nadie se le acercaba. Yo era su única compañera. Hasta nos parecíamos, las dos roñosas, grises y arrugadas, mestizas y pobres. Yo iba a vender afuera del portal unos adornos de cartulina hechos a mano y la Mandy se echaba hasta que veía a quién atacar. Así nos conocimos. Trató de morderme y cuando levanté la mano para ahuyentarla, se alejó. Porque solo eso bastaba para alejarla, levantar la mano para golpearla o incluso para hacerle cariño. En el fondo, ella le tenía más miedo a las personas que las personas a ella. Debe haber vivido cosas fuertes, experiencias dignas de contarse, historias de maltrato, de violencia, de abandono, pero no podía hablar porque era una perra y una perra quiltra. Ni pudiendo hacerlo hubiesen escuchado sus denuncias. Yo la entendía porque éramos iguales, y nadie me va a escuchar tampoco, pero al menos yo puedo hablar. No vivíamos juntas, la Mandy era libre. Si hay algo que no hubiese soportado jamás, era ser sometida. Lo sé porque los días de lluvia se refugiaba en mi casa y apenas terminaba de caer agua, se iba al lugar de siempre, en las escaleras de la entrada al portal. Y aunque todos la odiaran, se quedaba ahí y hacía lo suyo. Me gusta pensar que era un acto de rebeldía, una forma de gritar estoy aquí, existo. No, la Mandy no era mala, pero el que vende sopaipillas frente al portal la odiaba y quienes le compraban también. Los estudiantes de apariencia hippie de Gómez Millas la despreciaban y por alguna razón se ensañaba sobre todo con ellos. Yo quería a la Mandy y ella a mí. Una noche tipo 3 a.m., después de 2 años de vernos cada día, escuché un ruido que me asustó.
Salí a mirar y era un camión de esos de la municipalidad. Vi cómo se la llevaban. Grité: déjenla, me la llevo a mi casa. Señora, tenemos reclamos de que la perra anda mordiendo a la gente. Nos pidieron que la lleváramos. La Mandy luchaba, tratando de morder a los hombres. Pero yo me la llevo, por favor. Aunque me sentí mareada y empecé a ver borroso, percibí cómo le ponían el bozal y la subían al camión. No podemos, tenemos órdenes. Quedé paralizada, temblaba mientras veía la escena. Hombres subiendo al auto, la Mandy mirando por la ventana. Yo quieta, motor, el auto alejándose, me quedo sola. Muchas gracias, Melissa. Bueno, no sé si es una pregunta, es más bien un comentario, pero sería genial que luego tú dijeras qué opinas del comentario. O algo con respecto a eso. Es que me llama mucho la atención que pareciera ser que la narradora y protagonista ve su reflejo en Mandy, de algún modo, y dice cosas como debe haber vivido cosas fuertes, experiencias dignas de contarse. Y es súper interesante eso, porque finalmente eso también es reflejo de ella misma. Sin embargo, no cuenta sus historias, sino las de Mandy, que son imaginadas también, solo de lo que ve del morder. Es interesante porque es un personaje muy reprimido, y que su salida es de un perro que finalmente es reprimido. Y eso en conexión a su al último actuar, que claro, gritó un poco, pero el final es yo quieta. Y pareciera ser, no sé si tú lo ves así, que este personaje que se conmueve con Mandy, que la hace de algún modo su compañera, no solo está sola, sino que también está inmóvil, súper alienada. Por eso digo que no es una pregunta, no sé ni cómo cerrarlo, pero en ese respecto me quería pronunciar y escucharte a ti, cómo lo ves, cómo surge esta historia, no sé, si es eso efectivamente lo que querías reflejar o cualquier otra cosa. Eso. Claro, o sea, no lo había pensado, pero yo creo que igual eso de la quietud es que al final los sujetos marginados, sea humano, sea perro, sea cualquier tipo de sujeto en realidad, al final no pueden hacer nada respecto a la opresión, al poder y todo eso. Interesante. No sé si alguien quisiera comentar algo. Va el micrófono. Muchas gracias a los cuatro por su lectura, pero quería como partir como con Melissa, con tu cuento. O sea, a mi parecer, sí, ese extracto del cuento, o sea, ese pasaje es como importante, ¿no? O sea, a mi parecer, yo también lo leí como medular, como que ahí está la poética del cuento, ahí está como lo que no se nos cuenta. Y también esa parte cuando dice, o sea, se menciona que ella, la perra no puede hablar, pero ella sí, y hace las veces como de testimonio. Pero sí, me parece que una especie como de simbiosis. Y también la primera frase, cuando dice, la Mandy era la perra de la cuadra. Esa primera frase era como, ahí yo hago una lectura sobre este personaje, sobre su historia que no se contaron, pero no sé si soporta el texto esa lectura. Pero también esa frase como que da la tónica del cuento, digamos. Y sí, o sea, y esto ya más, o sea, eso es lo que me llamó la atención de tu cuento. Y esto ya como más en general, si bien el llamado era como o sea, a esta mesa de cuentos, era cuentos temática libre, me gustaría saber si Donoso está en su toolbox, así como en sus referentes, sus lecturas. Bueno, hay un cuento del de Felipe que alude derechamente, expresamente, al lugar sin límites de José Donoso. Pero quería saber si Donoso está o no está, también puede ser muy válido, y cómo creen que se manifiesta a través de sus narraciones, de las de ustedes, digamos. Asumo que ustedes escriben también frecuentemente o con asiduidad, entonces quería saber cómo se vinculan con Donoso o no. O sea, eso.
¿podrías partir tú, Melissa, acogiendo el primer comentario y luego hacemos en este orden la respuesta de lo de Donoso? ¿Les parece? Ya. O sea, yo no lo escribí pensando en Donoso en verdad, de hecho lo había escrito antes. Pero no sé en verdad si tiene algo, la verdad. Pero independientemente de eso, ¿te gusta la literatura de Donoso, algún libro especial? No porque se llame Jornada Donostiana tiene que gustarte, digamos. Pero quizás sí, quizás no. Para Claro. Interesante. Hace poco me empecé a leer un libro, no he leído más de Donoso, así que eso. Bueno, antes de que los demás respondan eso, y sobre el comentario inicial, que no tiene que ver con Donoso, ¿cómo acoges esa lectura? Efectivamente, ¿tú sientes que la médula está en esos fragmentos que se citaron? ¿Para ti? Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, de todas formas, a veces uno lee cosas que los autores no necesariamente pensaron poner, pero que paradojalmente tampoco significa que no porque no lo hayan pensado no estén. Finalmente el texto, al estar ya ahí, deja de ser del autor de algún modo. O sea, suena medio abstracto, digamos, y medio en exceso poético, pero es un poco así. Están esas expresiones ahí, ¿no? Por eso cada texto literario aguanta todas las lecturas posibles, como lectores posibles hay. Bueno, vamos a la parte de donosiana. Partamos por Diego. ¿Está Donoso en tu cuento en específico? Y si no, en tus lecturas, Se copra. Sí, yo creo que sí. Que me gusta cómo trata a las viejas. Sí. Me encanta la primera escena de coronación, que son todas las viejas reuniendo las cosas de las que se murió, o los espacios de ruido de las casas del Oxeno Pájaro. Pero más me gusta el lugar sin límite, que ahí yo creo que juega con la ternura del personaje, como que ahí sí le da empatía. A pesar de que yo no tengo empatía con la vieja asesina acá. Sí, Donoso tampoco siempre. No siempre, pero creo que ahí vislumbro un rastro de humanidad en este caballero. Yo creo que eso no... Continuamos. Sí, para mí, sin lugar a dudas, que Donoso es uno de los referentes. ¿Tú lo citas explícitamente? O sea, Sí, lo cito mencionas, explícitamente. Sobre todo en este cuento tiene que ver un poco con la elección de los lugares, como Sitges, Barcelona, es uno de los espacios donde estuvo Donoso. Un poco va por ahí la cosa. También vinculándolo a la pregunta que me habías hecho antes. Yo creo que también estos temas que son recurrentes en algunos autores siempre están vinculados con referencias o con los referentes. Y claro, para mí el Obsceno Pájaro de la Noche tiene que ser uno de los referentes de mi adolescencia y probablemente eso marca muchos de mis temas. También un poco como mi parada como autor, me acuerdo también como cuentista haber leído Veraneo y otros cuentos cuando era más chico y haber leído por ahí que en esa época, bueno, Donoso tenía más o menos 30 años, que es la edad que tengo yo ahora. Y estaba un poco chato del realismo y de lo que se estaba haciendo acá en Chile. Y que presentó ese libro porque tenía que ya decirle a la gente que era escritor. Porque él decía que era escritor y no había publicado nada y nadie le creía. Entonces tenía que tener algo ahí, hizo ese libro de cuentos, lo sacó y ya un poco se despegó de ese deber de haber publicado algo y ponerse a trabajar en serio, salir un poco de este medio realista como que la llevaba en esa época. Y un poco también me siento como representado por eso y comparto un poco esa bandera, sobre todo porque ahora tenemos una como oleada de neorealismo sambrista, ¿cachai? Y desde esa perspectiva yo también trato un poco de salir un poco y de ir hacia otros temas y cambiar un poco el estilo y no sé, como que se da un poco también en Chile, en el medio cultural,
que es como muy endogámico, y hay un autor importante y después todos se ponen a escribir como él y todos quieren copiarle, ¿cachai? Y eso igual me parece a mí un poco problemático, y que es una de las cosas que nuestra generación de escritores debería tratar de cambiar, de que los círculos de élites y que los círculos de escritores y los círculos de amigos dejen de ser tan endogámicos y sean más abiertos. Y en concordancia con eso, Felipe, y es curioso porque en tu cuento El lugar sin límite es como ¿cómo decirlo? Un síntoma de Chile, digamos. El personaje descubre que esta chica es de Chile precisamente porque está leyendo El lugar sin límite. Entonces está como el vínculo hacia como Donoso como representativo en términos narrativos de un país, como en general. Claro. Sí, y también El lugar sin límites tiene que ver con esta discusión un poco, o esta postura narrativa de ser un transformista. No sé si, ahora no tengo la palabra, pero es como actuar sin género, como que el narrador en este cuento trata de salirse un poco de esa, no sé si que es complicado a veces hablar de género, porque hay que estudiar mucho para hablar con propiedad. Pero creo que esa también es una de las perspectivas que me importan en esta parte. Sí, yo creo que se ve eso, y se ve también en que hay, yo no sé si lo ves así, pero un ambiente ominoso que conversa con lo ominoso de Donoso. Un mundo menos alegre de lo que quisiésemos, de pronto. Es interesante que estaba allá, después ahí, allá. Eres como muchas personas a la vez. Muy bien. Gabriel, ¿podrías contarnos? Nada, que es gracioso esto, porque igual uno puede intencionar la influencia retrospectivamente, entonces igual, como pilla tu pregunta, pero bien. Y bueno, ahora estoy leyendo la conjetura sobre la memoria de mi tribu, este libro de Donoso, y es curioso porque en general, no sé si en general, pero puede que ocurra más en las cosas del siglo XX. Cuando el autor pone el prefacio, este capítulo que va al principio suele ser lo que escribe al final, pues. O sea, después de terminar el libro, y esto después va al principio del libro. Y en esa parte Donoso cuenta que antes él creía que todo lo que él hacía o todo lo que podía escribir era un producto de su creación como en el momento espontáneo, y después se dio cuenta a sus 70 años que él sentía que era así, que ya estaba todo predispuesto de hecho desde el momento de su nacimiento, igual algo súper como determinista y radical. Y pienso en eso, bueno, llevándolo como al texto, al cuento que escribí, y no sé, citando este mismo ejemplo del puñal, del cuchillo en la mano, y yo, no sé, cuando lo escribí dije, ¡ay, qué buena esta escena! Así, bien cerebro, bien, lo hiciste. Bien inconsciente. Y después de que me acordé de esto de Macbeth, fue como, pucha, ya lo habían hecho, o sea, ya está más que hecho. Y dije, bueno, ya estaba hecho de antes, y quizás lo iba a escribir de antes de soñarlo, o obviamente antes de escribirlo. Y quizás cuando la otra persona, si fue Shakespeare, lo escribió también, pues ya lo tenía preconcebido cómo saberlo. Entonces igual se puede ver como esta especie de predestinación o de preconcepción antes de la creación de las cosas. No sé, comparto esa visión de Donoso. Eso. Como los Simpsons lo hicieron también, no sé si... Ah, claro, sí, 20 años antes. Sí. Llevándolo al terreno más sí. pop. Que nos tratamos, ¿no? Sí, claro que sí. Lo siento todo el rato. Bueno, y Melissa ya respondió esa pregunta de antemano. No sé si alguien más quisiera comentar algo, preguntar algo. Entonces, dale, perdón. Voy a aprovechar de cerrar la mesa, ya que no hay nada más. Quiero agradecer a Melissa, a Gabriel, Felipe y Diego por atreverse a escribir un cuento y mandarlo. A Christopher Resale por moderar la mesa. Muchas gracias, y a todos por asistir a esta mesa de cuentos inéditos. Y también agradecer a Penguin Random House por haber patrocinado los libros en todas estas jornadas. Y esta es la última mesa, y nos despedimos de esta quinta versión de las jornadas donosianas. Gracias.
Hola. Melissa. Igual. Mis lentes están casi pisando. Ah, perdón. ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Por qué lo pusiste ahí? Gracias. No, se nos acabó el papel, bueno, lo siento. Gracias. Increíble. Esto es nuevo. Lo voy a pegar en mi pared. Pero si me dicen...